Hola con todos, Shabbat Shalom. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer su presencia aquí. Muchas gracias por venir, disponer su corazón para escuchar la palabra del Señor. Quiero agradecer igual contarles que un poquito de lo que el Señor ha hecho esta semana conmigo en este salmo y antes de ponerles una canción, porque siento que son varios regalos los que he recibido de parte de Dios y eso es gracia, es un regalo inmerecido, como el día de hoy compartir, como yo dije ayer, con mi hermanita y escuchar su salmo y creo que el que me tocó a mí complementa el que ella acaba de explicar. También el regalo de que Fer pueda estar aquí, que le hemos extrañado mucho y qué honor que podamos contar con su presencia. Y también de manera especial agradecerte, Joseph, porque pues el hecho de ponernos a nosotros este reto, exigirnos y un poco someternos a este estrés pues ha sido bueno, porque es la única forma en la que de mi parte he podido estudiar el Salmo de manera diferente y sentir cómo el Señor ha hablado a mi vida ahora cuando creo que lo necesitaba. Siempre, como dice la palabra de Dios, su palabra no regresa vacía, y te agradezco mucho por esta oportunidad y porque Dios te ha puesto como un instrumento para nuestra vida y pues espero, al igual que a mí, el Señor hable a cada uno de sus corazones. Y en este momento que voy a poner la canción, pues quisiera que reflexionemos acerca de cómo Dios ha guardado nuestra vida a lo largo de este tiempo, de cuántas cosas Él nos ha librado, nos ha salvado, y que más a nosotros, quizás aún que estamos aquí, que no hemos vivido la realidad de las personas que están afuera. Y pues eso, en este momento voy a poner la canción. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes el Salmo 12. Este salmo, el contexto que tiene es, según los comentarios de estudiantes y personas que escudriñan y meditan en la palabra, dicen que es cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. También otro comentario dice que fue cuando Doeg, un amalecita, mandó a matar a los sacerdotes en el templo, y aparentemente el mal está ganando en esta época, al igual que creo que muchas personas piensan eso en la actualidad. Esa es la razón por la cual quiero dedicar este salmo a mi familia, a mis amigos en Ecuador, porque pues yo digo que yo no he vivido lo mismo que ellos han pasado. Son situaciones un poco difíciles que han tenido que atravesar, y simplemente por gracia el Señor ha escogido que yo esté aquí, y que aún cuando aparentemente las cosas están mal allá y pues en todas partes del mundo, el Señor tiene esta palabra de esperanza para cada uno de nosotros. El salmo comienza con un subtítulo que dice: al músico principal, sobre Sheminit, salmo de David. Al músico principal también significa al que venciere, y Sheminit tiene que ver con un instrumento musical de 8 cuerdas, y también se relaciona con el número 8, Shmone en hebreo. Y este número es interesante porque se relaciona con lo que va a decir el salmo más adelante. 8 tiene que ver con eternidad, mundo venidero, un nuevo comienzo, y vamos a ver más adelante por qué.
También este salmo yo le he dividido en varias partes. El versículo 1 y 2 le titulé como clamor, el versículo número 3 y 4 como juicio, el versículo 5 y 6 como esperanza, el versículo 7 como victoria y el 8 como advertencia. Comienza el versículo número 1 y dice: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y vamos a analizar algunas partes que son interesantes en este salmo. Salva, oh Señor. Salva viene de la palabra salvación, Hosana, Hoshiana, que es lo que gritaban las multitudes en el tiempo de Jesús, cuando ellos gritaban Hoshiana, sálvanos, hijo de David, porque en esa época estaban siendo oprimidos por el imperio romano. También David en esta época, al ser perseguido por Saúl, los sacerdotes, la muerte de los sacerdotes en el templo, todo parecía estar mal, aparentemente el mal estaba ganando, lo que igual actualmente está pasando. Entonces yo me imagino pues un clamor de David de sálvanos, Señor. Y dice: porque se acabaron los piadosos, viene de la palabra en hebreo hasid, que un hasid es considerado una persona que escudriña, medita en las escrituras, que se dedica al estudio profundo, a meditar. Entonces David dice que se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles. Los fieles también tiene que ver con la palabra, es el plural, en plural es emunim en hebreo, y el singular de esta palabra es emuná. Emuná es fiel, fidelidad, y esta palabra también se la reconoce como fe. Y quiero hacer un hincapié en esta palabra porque creo que, al igual que para mí, que nací en un contexto cristiano, esta palabra ha tenido mucha confusión a lo largo de la historia y se pensaba que, como dicen en Hebreos 11:1, que la fe o fidelidad es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ese es el concepto que teníamos de fe, ese es el concepto que yo tenía de fe y que sin duda sí lo es, pero que de alguna forma estaba incompleto y no sabíamos que fe también es fidelidad a Dios. Y creo que la fe o fidelidad lo debemos demostrar con hechos, porque no solamente es algo subjetivo, algo místico o algo de decir sí, yo creo, sino que la fidelidad se pueda demostrar. ¿Y cómo Dios nos pide que demostremos esta fidelidad? Pues Él nos dice que obedezcamos sus mandamientos, y esto lo menciona en Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. También en Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, si bien es cierto, no somos salvos por nuestras obras, lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios, yo creo que son obras de gratitud, porque su gracia ha sido demasiado inmensa con nosotros, porque sin merecerlo, Él nos ha concedido el poder ver cuál es su palabra, cuáles son sus mandamientos, entender un poquito más de cuál es la palabra de Dios. Y esto es, para mí, es muy importante, porque mi familia, amigos, conozco muchas personas que es importante que conozcamos que la fidelidad a Dios se demuestra
a través de obedecer su palabra, y que su palabra, si la Biblia toda la Biblia está inspirada por Dios, pero su palabra está entre los primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros, que son el que nosotros conocíamos como Pentateuco, pero que para el pueblo de Dios lo conocen como Torá. Y luego de esto, dice David, pues se acabaron las personas piadosas, desaparecieron los fieles, los que guardan sus mandamientos, los que tienen este deseo de fidelidad para con Él. Y una de las características de estas personas es que, dice en el versículo número 2, que hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doble corazón, y son dobles de corazón. Hablar mentira es ir en contra de la verdad, y sabemos que la verdad, como lo dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Para David, la palabra de Dios, en su época, existía solamente los 5 primeros libros de la Biblia, y de hecho que pues para su época ni siquiera estaban divididos estos libros, era un solo rollo. Por eso creo que voy a recalcar mucho esto de la palabra de Dios, de cuál es su palabra, de por qué se ha dicho que ya la ley que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés ya no la tenemos que cumplir, porque David exalta en todo un salmo esta palabra, y también Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él también lo dijo, Él es esa palabra hecha carne. Y también en Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para nosotros que decimos amar a Dios, que decimos obedecer su palabra o tener el deseo de seguirle, significa obedecer sus mandamientos, sus instrucciones, y también seguir el testimonio de Yeshua. Entonces David hace este clamor de como que todo está mal, desaparecieron los fieles, se acabaron los piadosos, hablan mentiras. Y en la actualidad vemos pues quiénes son los que están hablando mentira, quiénes son los que dicen que ya no debemos cumplir las instrucciones de Dios, sus mandamientos, o hemos escogido entre que unos sí y otros no. Y también hablan con labios lisonjeros, que son un elogio exagerado, que son mensajes motivacionales, que son charlas de 2 horas una vez a la semana, que considero que no son suficientes para poder entender cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y también con doblez de corazón, porque dicen y hacen otra cosa. Luego de esto viene el juicio, porque tenemos un Dios que es misericordioso, pero también de justicia. Y Él dice en el versículo número 3, el Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. Y viene una pregunta que es muy interesante, que creo que hasta la actualidad la han hecho muchas personas, y quizás nosotros también en tiempos difíciles, en tiempos que no hemos podido ver la presencia de Dios en nuestra vida,
que dice, ¿quién es Señor de nosotros? Vemos en la actualidad que las personas dicen, es mi vida, es mi cuerpo, son mis decisiones, yo hago lo que yo quiero, no quiero agradecer a Dios, no necesito a Dios en mi vida. Y esto es muy triste porque justamente por eso es que atravesamos situaciones en las que no entendemos y nos preguntamos a veces dónde está Dios, por qué Dios ha dejado de hablarme, de estar conmigo. Y a quienes Dios ha decidido y quien Él ha predestinado para poner el deseo de obedecer sus mandamientos y que Él decidió que nosotros seamos gobernados por Él, pues es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Luego de eso, para aquellas personas que sí han decidido, Señor, te queremos seguir, queremos obedecer tus mandamientos, seguir tus instrucciones, meditar en tu palabra, viene pues una esperanza, porque dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo a los que por ellos suspiran. Y en esto, pues, pobres, entendemos, la Biblia se interpreta sola, y deseo por favor que me acompañen a Mateo 5, versículo número 1, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces vemos quiénes son esos pobres a los que se refiere este capítulo, y a todos aquellos que reconocemos que hemos sido salvos por gracia, por misericordia, quienes reconocemos nuestra pobreza espiritual y que le damos gloria a Dios por todo lo que Él nos da, porque todo sustento y provisión proviene de Él. También pues menesterosos, que de igual forma pues es necesitado, afligido, oprimido. Y el Señor dice, yo me levantaré por ellos. Pondré en salvo a los que por ellos suspiran. Cuando dice suspira, yo me imaginé una persona que pues cuando ha llorado muchísimo, muchísimo, al final de eso lo que hace es suspirar y esperar consuelo en que el Señor le escuche y le pueda ayudar en la situación que se encuentre. Y creo que muchas de esas ocasiones hemos estado nosotros, y quizás así fue como el Señor nos atrajo, cuando ya no podíamos más, cuando ya pensábamos que no teníamos esperanza, y después de un poco padecer, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Luego dice, las palabras del Señor son palabras limpias.
Y aquí también vuelvo a hacer referencia a cuál es la palabra del Señor, a qué se está refiriendo David, porque en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra o la palabra del Señor. Es meditar, escudriñar, es estudiar, que es lo que creo que muchas veces no lo hacemos. Entre las instrucciones, los mandamientos que Dios le dio al pueblo a través de Moisés en los 5 primeros libros de la Biblia. Y da una característica de esta palabra que dice que es como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y pues el número 7 también es un número que significa plenitud, la plenitud de Dios aquí en la tierra. Y cuando dice purificada, pues vino a mi mente que el pasaje de Ezequiel 36:25. Bueno, voy a leer desde el 24 y dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, esto se refiere a la palabra de Dios, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y decimos, pues, de qué nos tenía que limpiar Dios, o de qué nos tiene que, o por qué nos tiene que librar de nuestras inmundicias. Pues esto está igual escrito en Deuteronomio 28:64, que dice: el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Pues es de esto que el Señor nos tenía que limpiar, porque todos fuimos desobedientes, todos nos perdimos, todos decidimos no darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero pues creo que Él mismo es el que nos pone el deseo en nuestro corazón de servirle, de seguirle, de poder ver que Él tiene muchas promesas para nosotros en su palabra, y viene la victoria justamente para estas personas que son piadosas, que son fieles, que aunque no es nuestra fidelidad, porque en realidad es que la fidelidad la tuvo Jesús, fue el único y es el único que ha podido cumplir la palabra. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es intentar cumplir y obedecer los mandamientos, aunque muchos de ellos no logremos entender por qué o para qué, pero creo que vale la pena vivir intentando agradar a Dios antes de no hacer nada y vivir como si no existiera un mañana. Y la victoria para estas personas dice en el versículo número 7, y la parte que pues más me llegó del Salmo, que dice: tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y pues el para siempre ya no queda nada más, es para siempre. No existe nada que podamos hacer para quitar o aumentar el amor que Dios nos tiene y la esperanza que tenemos en Él, de poder confiar que solo Él
de Él viene nuestra salvación y nuestra esperanza, y no poner nuestros ojos en este mundo, en el materialismo, en lo que este mundo nos ofrece, sino que pase lo que pase, podamos solo mirarlo a Él, porque aunque tengamos muchas aflicciones, pues el Señor dijo que sí, que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que estemos tranquilos porque Él ha vencido el mundo. Y esto pues porque aunque no sé si es verdad o no es verdad, o de qué se trata toda esta crisis mundial que se ha dado, pero sí hay muchas personas que han muerto, que han perdido a sus familiares, y que pues es un dolor demasiado grande. Digo, pues gracias a Dios hay personas a las que Dios nos permite verlo de distinta forma cuando esto nos pasa, pero hay a quienes es como que se les va todo. O sea, el no tener a Dios y el perder a un ser querido es una situación muy dura. Y esa es mi mensaje de parte de Dios, que pues hay esperanza después de esta vida, hay vida después de este paso por este mundo, y eso es lo que el Señor hará con nosotros si escudriñamos y meditamos en su palabra, si ponemos nuestra mirada en Él, si somos piadosos y fieles. Pues Él dice que nos guardará y nos preservará de esta generación para siempre. Y luego de eso viene una advertencia, porque digo, Dios como buen padre, pues también nos disciplina, nos corrige, nos advierte para cuidarnos y protegernos. Y dice en el versículo 8, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y creo que este versículo no se me va a olvidar, porque viene a mi mente la imagen de las ovejitas que tenemos acá afuera, que están protegidas por un cerco, y Dios a nosotros nos compara con eso, como sus ovejitas que somos, y pues muchas de ellas somos ovejitas torpes, que a veces nos queremos escapar, que no queremos obedecer, o que a veces somos muy necios, y Él nos pone un límite, nos pone un cerco, porque como dice aquí, cercando andan los malos. Fuera de ese cerco, al igual que a estas ovejitas, un animal les puede hacer daño, o algo les puede pasar, o se pueden perder. Así también nosotros, Él nos cercó, nos puso un límite, y ese límite es su palabra, sus mandamientos, lo que Él nos dice que cumplamos por nuestro bien. Entonces, al estar nosotros dentro del cerco, aunque existan malos que estén alrededor de nosotros, que nos estén rodeando o cercando, pues va a ser muy difícil que nos puedan hacer algo. Y aún si algo nos pasara, si aún atravesáramos por situaciones difíciles, el Señor tiene el control, y seguimos dentro del propósito que Él tiene para nuestra vida. Y pues eso sería todo acerca del Salmo. Como conclusión, pues para nosotros queda el mensaje de ser cada día más piadosos, más fieles, de reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo tiempo, que aunque aparentemente la maldad esté ganando, al final es Dios el que va a vencer, solo Él es quien tiene el control de nuestra vida, y Él sabe que pues a su tiempo nos dará lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado, y Dios, espero que al igual como a mí, Él pueda hablar a su vida a través de esta palabra. Muchas gracias.